Y ella es mi hermana mayor, Citlali, la solterona de la familia. La voz de mi hermana Ximena, recubierta de una dulzura venenosa, resonó en mis oídos como el eco de una vieja herida. Pero esa humillación, la que estaba destinada a ser la cumbre de su obra, aún no había llegado. Para entender cómo esa frase se convirtió en la bomba que demolió el teatro de mi familia, tenemos que retroceder 3 meses. 3 meses antes de que la estrella, como significa mi nombre náhuatl, finalmente decidiera dejar de ser invisible. El aire en la sala de juntas del piso 40 olía a café caro y a millones de pesos. Afuera, el caos de la Ciudad de México era un monstruo silencioso tras los cristales insonorizados. Adentro, el único sonido era el de mi voz, firme y precisa, desglosando los puntos finales de una adquisición que llevaba 6 meses cocinándose a fuego lento. Estábamos a punto de cerrar la compra de la división de pagos digitales de Banco del Norte. Códice Pagos, mi empresa, mi creación nacida de noches sin dormir y préstamos de buena fe, estaba a punto de devorar a un gigante. La sinergia en la integración de sus usuarios premium con nuestra plataforma, Códice Prime, proyecta un crecimiento del 40% en el primer trimestre fiscal, expliqué, señalando una gráfica compleja en la pantalla. La clave está en la migración sin fricciones, y mi equipo ya tiene. Mi teléfono personal, puesto en silencio sobre la mesa de caoba, vibró con una insistencia grosera. Ignoré la primera vibración. ¿Y la segunda? A la tercera, una pequeña arruga de irritación se formó entre mis cejas. Solo había una persona en el mundo que se atrevía a interrumpirme con esa urgencia frívola, Ximena. Mis directores financieros, gente seria que ganaba en un mes lo que mi familia entera en un año, fingieron no darse cuenta. Asentí, pidiendo disculpas con la mirada. Un momento, por favor. Deslicé el dedo por la pantalla. Ximena, estoy en medio de la reunión más importante de mi carrera. ¿Pasó algo grave? Ay, Citlali, siempre tan dramática, su voz cantarina sonó por el altavoz, ajena a la tensión en la sala. Claro que es grave. Gravísimo. Ya tenemos fecha para la boda. Cerré los ojos, contando hasta 5 en mi mente. Felicidades, Ximena. Me alegro mucho por ti. Te llamo en cuanto termine, ¿sí? No, no, no. Tienes que escuchar esto. Será en la hacienda, La Escondida, en San Miguel de Allende. Un sueño. Y lo más importante, esta noche hay cena en casa de mis papás. Es para que Gael y yo les entreguemos la invitación, oficialmente. Tienes que venir, es obligatorio. La palabra obligatorio salió de sus labios con el peso de años de manipulación familiar. Para ellos, mis logros eran un pasatiempo abstracto, su negocito de computadoras. Pero los eventos sociales de Ximena eran decretos reales. Ximena, de verdad no puedo. Estoy a punto de firmar un acuerdo de 1.000 millones de pesos, susurré, sintiendo las miradas de mi equipo sobre mí. Hubo una pausa. Pude imaginarla poniendo los ojos en blanco. ¿1.000 millones? Ay, Citlali, siempre exagerando con tus numeritos. Mira, mis suegros, los señores Herrera, van a estar ahí. Es muy importante que causes una buena impresión. Por favor, no vengas con tus trajes de señora aburrida. Y sobre todo, su voz bajó a un tono conspirador y falso, la invitación dice, y acompañante. Supongo que vendrás sola otra vez, ¿verdad? Ahí estaba. La primera daga, lanzada con una sonrisa. No era una pregunta, era una afirmación, una forma de recordarme mi lugar en el ecosistema familiar. No te preocupes, continuó, sin esperar respuesta. Ya le dije a mamá que te siente con los primos adolescentes. Así no te aburres y hasta les puedes dar consejos de computación. Sentí la sangre subir a mis mejillas. A mis 32 años, con una empresa que estaba redefiniendo el panorama fintech en Latinoamérica, mi familia todavía me veía como la sobrina rara que entretenía a los niños en las fiestas. Tengo que colgar, Ximena. Es a las 8. No llegues tarde. Colgué el teléfono. El silencio en la sala era denso. Aclaré mi garganta, recuperando mi compostura profesional.
Disculpen. Asuntos familiares. Como les decía, la migración de datos será supervisada personalmente por mí. Pero mientras hablaba de firewalls y encriptación, una parte de mi mente ya estaba atrapada en la red familiar. Esa noche, sin importar cuántos millones estuvieran en juego en esta sala, yo volvería a ser simplemente Citlali. La hermana mayor. La inteligente. La solterona. La estrella que nadie en su propia casa se molestaba en ver brillar. Y esa noche, sin saberlo, la cuenta regresiva para la explosión había comenzado. Para entender por qué una simple cena familiar podía sentirse como caminar hacia el patíbulo, hay que abrir las puertas de mi museo personal del dolor. Es un museo que he construido en silencio a lo largo de los años, lleno de exhibiciones invisibles que solo yo puedo ver. Cada una representa un agravio, una comparación, una herida que mi familia infligió con la misma naturalidad con la que se respira. La primera exhibición se llama El coche de la princesa. Tenía 20 años y estaba en mi segundo año de carrera en el TEC de Monterrey, una carrera que me estaba ganando a pulso con una beca completa. Ximena acababa de cumplir 16. No era particularmente buena estudiante, pero era popular, la abeja reina de su preparatoria. Una tarde, al llegar a casa después de un viaje de 3 horas en autobús desde Monterrey, encontré un Nissan March de segunda mano estacionado en la entrada, adornado con un moño gigante. Es para Ximena, anunció mi madre, Elena, con un orgullo desbordante. Para sus necesidades sociales. Una chica tan popular no puede andar en transporte público. Es importante para sus contactos, para su futuro. Mi padre, Fausto, asintió en silencio, como siempre. Esa noche, durante la cena, mi madre detalló el sacrificio que habían hecho para comprar el coche. Más tarde, cuando le mostré a mi padre mis calificaciones perfectas, él me dio una palmada en la espalda y dijo en voz baja, para que mi madre no oyera, «Muy bien, mija. Sigue así». Pero nunca hubo un festejo para mis logros. Nunca un sacrificio visible. Mi éxito era silencioso, esperado, y por lo tanto, invisible. Ximena necesitaba ayuda para brillar, se asumía que mi brillo era autosuficiente. La segunda exhibición, y quizás la más dolorosa, es un documento, el plan de negocios original de Códice Pagos. Lo escribí a los 22 años, recién graduada, con una energía que sentía que podía cambiar el mundo. Lo presenté en la sala de nuestra casa, con gráficas impresas y un discurso ensayado. Les pedí un préstamo de 100,000 pesos. No para un coche, sino para registrar la empresa, alquilar un pequeño espacio de coworking y contratar a un programador. Mi padre lo leyó con interés. Pude ver un destello de admiración en sus ojos. Pero entonces mi madre intervino. Tomó los papeles, los hojeó por encima y soltó una risa condescendiente. ¿Códice? ¿Qué? Ay, Citlali, eres tan inteligente para unas cosas y tan ingenua para otras, dijo, dejando los papeles en la mesita de centro como si fueran basura. ¿Quién te va a dar dinero para un jueguito de computadoras? 100,000 pesos. Con eso podríamos pagarle a Ximena un curso de modelaje en serio, o mandarla a un viaje para que conozca a gente bien. Una mujer, hija, debe invertir en su apariencia, en su futuro matrimonial, no en estos sueños guajiros que no llevan a ninguna parte. Elena, quizás deberíamos, empezó mi padre. Fausto, por favor, lo cortó ella. Seamos realistas. El mejor negocio de una mujer es un buen marido. Y para eso se necesita inversión. Esa noche, mientras escuchaba a mi madre planear el futuro social de Ximena por teléfono, yo rompí mi plan de negocios en 1000 pedazos. Lloré de rabia, no por el dinero, sino por la absoluta falta de fe. Por ser juzgada no por mi capacidad, sino por mi género y mi estado civil. Y eso nos lleva a la tercera y última exhibición de esta ala del museo. Es una fotografía mental, las manos de mi tío Eladio, cubiertas de grasa de motor, entregándome un fajo de billetes. Al día siguiente de la humillación, conduje mi viejo Zuru hasta su taller mecánico en las afueras de la ciudad. Eladio es el hermano menor de mi padre, un hombre honesto y sin filtros, que huele a gasolina y trabajo duro. Le expliqué mi idea,
esta vez sin gráficas, solo con la pasión cruda que me quedaba. Él no entendió ni la mitad de lo que dije sobre algoritmos y pasarelas de pago. Pero me miró a los ojos. Vio algo que mis propios padres se negaban a ver. Se limpió las manos en un trapo, caminó hacia una caja fuerte oxidada en la parte trasera de su oficina y sacó sus ahorros de toda la vida. 100,000 pesos. No entiendo tus cosas de computadoras, mija, me dijo, poniendo el dinero en mis manos. Pero entiendo de motores. Y tú tienes un motor dentro que va a llegar muy lejos. Yo sí creo en ti. Ese dinero no era un préstamo. Era una transfusión de fe. Fue el combustible que encendió el motor de Códice Pagos. Mientras mi familia invertía en la fachada de Ximena, mi tío Eladio, el mecánico, invirtió en los cimientos de mi imperio. Y esa es una ironía que mis padres, hasta el día de hoy, son incapaces de comprender. Este museo, estas heridas, eran mi armadura y mi carga. Y esa noche, al entrar a la cena familiar, sentía el peso de cada una de esas exhibiciones sobre mis hombros. La casa de mis padres olía a mole y atención. Era el aroma de todas las cenas importantes de mi infancia, una fachada de celebración que apenas ocultaba las corrientes subterráneas de juicio y comparación. Al entrar, la escena era un cuadro perfecto. Mi hermana Ximena, deslumbrante con un vestido rojo que seguramente costó una fortuna, estaba colgada del brazo de su prometido, Gael Herrera. Gael era un hombre guapo de una manera genérica, con una sonrisa fácil y la mirada de alguien que nunca ha tenido que luchar por nada en la vida. Junto a ellos estaban sus padres, Damián y Casilda Herrera. El señor Herrera irradiaba un aura de poder tranquilo, el tipo de hombre acostumbrado a que las salas se silencien cuando él habla. Su esposa era la imagen de la elegancia discreta, con un collar de perlas que probablemente valía más que mi primer año de operaciones. Citlali. Hasta que llegas, exclamó mi madre, corriendo a darme un beso en la mejilla que se sintió más como una inspección. Me escaneó de arriba abajo. Yo había elegido un vestido negro, elegante y profesional. Muy sobria, como siempre, fue su veredicto, un cumplido envenenado. Me presentaron a los Herrera. Casilda me ofreció una mano lánguida y una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mucho gusto. Ximena nos ha hablado mucho de ti. Dijo que eres muy trabajadora. La forma en que lo dijo sonaba a enfermedad terminal. Damián Herrera, sin embargo, me miró con un interés genuino. Citlali Reyes, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Un placer. ¿A qué te dedicas? Antes de que pudiera responder, mi madre se adelantó. Citlali tiene un negocito de computadoras, algo de pagos por internet. Es muy inteligente. Lástima que se la pasa todo el día encerrada en su oficina. Ximena soltó una risita. Mamá, no lo digas así. Suena a que es una ermitaña. Simplemente está muy enfocada en su carrera. Ya le llegará el amor, ¿verdad, hermanita? Sonreí, una sonrisa apretada que no mostraba los dientes. Estoy muy contenta con mi vida, gracias. Durante la cena, el tema de conversación principal fue, por supuesto, la boda. Y el segundo tema, la grandeza de la familia Herrera. Mi madre y Ximena actuaban como si hubieran ganado la lotería, haciendo preguntas obsequiosas sobre la casa de los Herrera en las Lomas, sus vacaciones en Europa y el importante trabajo de Damián en Banco del Norte. Mi padre es vicepresidente senior, dijo Gael con un orgullo que no se había ganado. Maneja un presupuesto de cientos de millones de pesos. Es una gran responsabilidad. ¡Qué hombre tan impresionante!, arrulló mi madre, mirando a Damián con devoción. Yo tomé un sorbo de vino, sintiendo una punzada de ironía tan aguda que casi me hizo toser. ¿Cientos de millones? Yo estaba a punto de firmar un cheque por 1.500 millones de pesos para comprar, precisamente, el departamento que su impresionante marido consideraba su feudo. El mundo era, en verdad, un lugar extrañamente pequeño y retorcido. La conversación derivó hacia los negocios. Damián, quizás por cortesía, se dirigió a mí. ¿Y tu empresa, Citlali? Códice Pagos, creo que escuché.
¿Qué tipo de volumen manejan? Era una pregunta profesional, y por un instante, me sentí en mi elemento. Estamos en una fase de expansión agresiva, comencé. Actualmente procesamos alrededor de 5 millones de transacciones al mes y estamos a punto de cerrar una adquisición que triplicará nuestra base de usuarios y... ¡Ay, qué aburrido!, me interrumpió Ximena, poniendo una mano sobre el brazo de Gael. No aburramos a nuestros invitados con tus cosas técnicas, hermanita. Mejor cuéntanos algo divertido. ¿Has salido con alguien últimamente? Conocí a un chico en el gimnasio, es contador, un poco gordito, pero seguro es de tu tipo. La humillación fue tan súbita y pública que sentí como si me hubieran arrojado un vaso de agua helada. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Mi padre se aclaró la garganta y miró su plato. Casilda esbozó una sonrisa incómoda. Gael parecía no entender la crueldad de su prometida. Fue Damián quien, para mi sorpresa, me salvó. Al contrario, dijo, con una voz que cortó la tensión. A mí me parece fascinante. La tecnología financiera es el futuro. Me encantaría saber más sobre esa adquisición, Citlali. Pero el momento se rompió cuando el teléfono de Gael sonó. Es papá, dijo, y contestó en alta voz. La voz de Damián, la que yo conocía de las salas de juntas, sonó cansada y tensa. Gael, hijo, solo para avisarte que mañana llegaré tarde. Estoy lidiando con una negociación infernal. La CEO de la otra empresa es una mujer joven, pero es un tiburón. No cede un centímetro. Me está volviendo loco. Ximena se rió, encantada con la anécdota. Pobre de ti, suegrito. Pero no te preocupes. Seguro no es tan tiburón como mi hermana Citlali, ¿verdad?, dijo, guiñándome un ojo. Ella es la verdadera jefa de la familia. Todos rieron, una risa que me excluyó, que me convirtió en el chiste. Todos, excepto Damián. A través del teléfono, hubo una fracción de segundo de silencio. Y yo, por primera vez esa noche, sonreí. Una sonrisa genuina, secreta y peligrosa. El universo, a veces, tiene un sentido del humor exquisito. Dejé que se rieran. Dejé que me subestimaran. Porque sabía algo que ellos no. El tiburón del que hablaba Damián Herrera estaba sentado en su mesa, comiendo el mole de su consuegra y afilando los dientes para el plato principal. San Miguel de Allende te recibe con una belleza que te desarma. Sus calles empedradas, sus fachadas de colores ocres y terracotas, la parroquia de San Miguel Arcángel elevándose hacia un cielo imposiblemente azul, es un escenario de cuento de hadas. La hacienda, la escondida, donde se celebraba la boda, era la joya de la corona, un laberinto de patios con fuentes, arcos de cantera y jardines rebosantes de bugambillas. Era el lugar perfecto para una boda que, para mi hermana, era menos una unión de amor y más una coronación. Conduje las 3 horas y media desde la Ciudad de México sintiendo un nudo en el estómago que se apretaba con cada kilómetro. Había elegido mi atuendo con el cuidado de un estratega militar, un vestido de seda color esmeralda, de corte impecable, elegante pero no ostentoso. Lo suficientemente hermoso para no parecer una víctima, pero lo suficientemente discreto para no ser acusada de querer opacar a la novia. En mi mundo, cada elección era un cálculo defensivo. Al llegar, un valet parking me recibió y le entregué las llaves de mi Tesla, un lujo que nunca mencionaba en casa. Mientras caminaba hacia la entrada, vi a los invitados, hombres con trajes a la medida y mujeres que parecían salidas de las páginas de una revista de sociedad. El aire vibraba con riqueza y poder. En la entrada, mi madre me interceptó antes de que pudiera llegar a la lista de invitados. Llevaba un vestido beige, demasiado pálido para su tono de piel, y una sonrisa tensa. Citlali, qué bueno que llegaste, dijo, su voz un susurro urgente. Ven, déjame mostrarte tu mesa. Te puse en un lugar especial. Mi corazón dio un vuelco. Lugar especial en el vocabulario de mi madre era un eufemismo para rincón del castigo. Me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me guió a través del magnífico patio principal, pasando las mesas elegantemente decoradas con flores blancas y mantelería de lino.
Pasamos la mesa de los Herrera, la mesa de los amigos de la Universidad de Gael, la mesa de las amigas de Ximena. Seguimos caminando, alejándonos del centro de la acción, hacia la parte trasera del patio, donde el sonido de la orquesta de cuerdas se mezclaba con el traqueteo de los platos proveniente de las puertas de la cocina. Y allí, escondida detrás de una gran columna de cantera, estaba la mesa 19. Era la única mesa con un mantel de un color ligeramente diferente, como si hubiera sido añadida en el último momento. Sobre ella, un centro de mesa notablemente más pequeño que los demás. Te puse aquí, en la mesa 19, junto a la cocina. Para que estés cómoda, dijo mi madre, evitando mi mirada. Luego, añadió la frase que reveló la premeditación de su crueldad: toqué con gente de confianza, para que no te sientan juzgada. Miré a los ocupantes de la mesa. Estaba la tía Brígida, la hermana chismosa de mi madre, que ya me miraba con lástima. Dos primos lejanos de mi padre, a quienes no había visto en una década. Y una anciana que no reconocí, que parecía más interesada en su plato de pan que en la celebración. Éramos la isla de los juguetes rotos. Los parientes incómodos, los que no encajaban en la brillante fachada de la nueva familia Reyes Herrera. Gracias, mamá. Es considerado de tu parte, dije, mi voz plana, desprovista de emoción. Ella pareció aliviada por mi falta de reacción. Me dio una palmadita en el brazo y se apresuró a volver al centro del poder, dejándome sola en mi exilio social. Me senté. El olor a ajo y a grasa de la cocina era perceptible. La tía Brígida no perdió el tiempo. Ay, mija. No te preocupes, comenzó, su voz un susurro empalagoso. ¿No encontraste a nadie para traer? No importa. Mejor sola que mal acompañada, dicen. Aunque a tu edad, una ya no puede ponerse muy exigente, ¿verdad? Asentí, tomando mi copa de agua. Sabía que cualquier respuesta sería inútil. Mi crimen no era estar soltera, mi crimen era existir de una manera que no validaba las elecciones de mi madre y mi hermana. Fue en ese momento, sentada en esa mesa coja, escuchando el zumbido de las conversaciones felices a lo lejos, que una claridad fría y dura se apoderó de mí. Durante años, había confundido mi paciencia con una forma de amor familiar. Había creído, con una ingenuidad casi infantil, que si aguantaba un poco más, que si lograba un éxito más grande, que si me tragaba una humillación más, finalmente verían mi valor. Que la aprobación que tanto anhelaba llegaría. Pero esa noche, bajo el cielo de San Miguel, comprendí la verdad. Mi paciencia no era amor. Mi paciencia era el permiso tácito que les daba para herirme. Mi silencio era su combustible. Cada vez que agachaba la cabeza, les daba el poder de volver a golpearme. Y mientras observaba a mi hermana reír a carcajadas en el centro del patio, luciendo como una princesa en su castillo, tomé una decisión. No una decisión explosiva ni vengativa. Fue una decisión silenciosa, interna, pero sísmica. Ya no más. Ya no les daría mi permiso. No sabía cómo ni cuándo, pero el ciclo de la humillación se iba a terminar esa misma noche. La estrella, por fin, iba a reclamar su propia luz, aunque tuviera que quemar todo el firmamento familiar en el proceso. La ceremonia fue un borrón de clichés y promesas vacías. Ximena y Gael intercambiaron votos que sonaban como si los hubieran sacado de una película romántica de Hollywood. Mi hermana lloró lágrimas de cocodrilo perfectamente cronometradas, manchando su maquillaje de una manera artísticamente trágica. Yo aplaudí en los momentos adecuados, mi rostro una máscara de neutralidad educada. La verdadera obra de teatro comenzó en la recepción. Después del primer baile y el brindis, Ximena, con su vestido de novia ahora transformado en una versión más corta y divertida, tomó a Gael de la mano y comenzó el tradicional recorrido por las mesas. Observé su progreso como un general observa el avance del enemigo. Se movía con la gracia de una depredadora, recibiendo halagos, repartiendo sonrisas falsas, siempre consciente de su audiencia. Sabía que vendrían a mi rincón del olvido. Era una parte necesaria de su narrativa, la hermana exitosa y magnánima que no se olvida ni de los parias de la familia. Cuando se acercaron a la mesa de los Herrera, Ximena se detuvo más tiempo del necesario. Rió,
tocó el brazo de su suegra, Casilda, y susurró algo que la hizo sonreír. Damián Herrera, su suegro, la miraba con el afecto de un hombre que ve en su nuera la juventud y la belleza que el mundo admira. Entonces, los vi girar. Y venir directamente hacia mí. No hacia la mesa 19, sino hacia mí. Ximena caminaba con una determinación que me heló la sangre. Hermanita, llamó, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas guardaran silencio y se giraran a mirar. Ven, ven. Quiero presentarte formalmente a algunas personas importantes. Sentí las miradas de todos sobre mí mientras me levantaba. La tía Brígida me dio un codazo de ánimo, como si estuviera siendo convocada a recibir un premio. Caminé los pocos metros que me separaban del epicentro del poder, sintiéndome como si estuviera atravesando un campo minado. Ximena me tomó del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. Me arrastró frente a la mesa principal, donde estaban sentados los Herrera y otros invitados de alto perfil. Suegros, amigos, quiero que conozcan a alguien muy especial, comenzó, su voz proyectándose por todo el patio. Ella es mi hermana mayor, Citlali. Hizo una pausa dramática, escaneando las caras de su audiencia cautiva. Pude ver el brillo triunfal en sus ojos. Estaba saboreando el momento. Es una mujer increíblemente talentosa, continuó, el sarcasmo goteando de cada sílaba. Una genio en su campo de las computadoras, pero, como pueden ver, ha sacrificado mucho por su carrera. Ella es, digamos, sonrió, una sonrisa amplia y cruel, la solterona de la familia. La palabra solterona cayó en el silencio del patio como una piedra en un lago. No fue un susurro, no fue una broma. Fue una proclamación. Una sentencia. Me etiquetó, me definió y me despidió en una sola palabra, frente al círculo íntimo de su nuevo y brillante mundo. El tiempo pareció detenerse. Vi las reacciones en cámara lenta. La sonrisa incómoda de Casilda Herrera. La confusión de Gael, que claramente no entendía la magnitud del ataque. La mueca de satisfacción de mi madre, observando desde una mesa cercana. Y luego, vi el rostro de Damián Herrera. Fue una transformación fascinante. Su expresión inicial fue de cortés indiferencia. Luego, al registrar mis facciones bajo la luz de los candelabros, sus ojos se abrieron de par en par con un shock puro. La mandíbula se le aflojó. El color desapareció de su rostro. Vi el reconocimiento, seguido de una oleada de pánico abyecto. Él, el vicepresidente senior de Banco del Norte, el hombre que me había llamado tiburón en una negociación, estaba mirando a la solterona de la familia, y su cerebro estaba cortocircuitando. Tratando de reconciliar dos realidades imposibles. Él sabía exactamente quién era yo. Y sabía que mi hermana acababa de cometer un error de proporciones catastróficas. Y en ese instante, al ver el pánico en los ojos del hombre poderoso y el triunfo ignorante en los de mi hermana, algo dentro de mí finalmente se rompió. No con un estallido, sino con un chasquido frío y silencioso. Fue el sonido de la última cadena de obligación familiar haciéndose añicos. La necesidad de su aprobación, el deseo de su amor, todo se evaporó, reemplazado por una calma glacial. Decidí, en esa fracción de segundo, que no iba a salvarlos. No iba a aclarar la situación. No iba a aliviar la incomodidad. Iba a dejar que la farsa que habían construido se desarrollara hasta sus últimas y desastrosas consecuencias. Les iba a dar exactamente lo que querían, una buena historia que contar. Sonreí. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Y le dije a mi hermana, con una voz suave que contradecía la tormenta que se avecinaba, gracias por la presentación, Ximena. Ha sido, muy descriptiva. El juego había cambiado. Ya no era su víctima. Me había convertido en la directora de su tragedia. Y estaba a punto de gritar acción. Con una serenidad que desconcertó a mi hermana, me di la vuelta y caminé de regreso a la mesa 19. Cada paso se sentía ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando toda mi vida. Ya no me importaban las miradas de lástima o los susurros. Se habían vuelto irrelevantes. Me senté, tomé mi copa de vino y di un sorbo, observando el caos que mi silencio había provocado.
Ximena estaba paralizada, su sonrisa triunfal ahora congelada en una mueca de confusión. Mi reacción no encajaba en su guión. Se suponía que yo debía sonrojarme, tartamudear o salir corriendo humillada. Mi calma era un acto de desafío que no sabía cómo interpretar. Vi a Damián Herrera susurrarle algo urgente a su esposa, quien ahora me miraba con una expresión completamente nueva, ya no de lástima, sino de intensa curiosidad. Gael, ajeno a todo, le preguntó a Ximena qué pasaba, y ella simplemente sacudió la cabeza, tratando de recuperar el control. Saqué mi teléfono discretamente debajo de la mesa. Tenía un mensaje de mi tío Eladio, que estaba sentado en una mesa al otro lado del patio. ¿Estás bien, mija? Si quieres nos vamos. Yo les digo un par de cosas a estas viejas antes. Sonreí al leer su mensaje. Mi tío siempre estaba listo para la batalla por mí. Le escribí una respuesta rápida. Nunca he estado mejor, tío. Ni se te ocurra moverte. Solo siéntate y disfruta de la función. Confía en mí. Presioné, enviar, y guardé el teléfono. No tenía un plan concreto, no había un esquema de venganza detallado en mi mente. Era algo mucho más orgánico y poderoso. Era la simple decisión de dejar de jugar su juego. En lugar de reaccionar a sus movimientos, iba a dejar que ellos reaccionaran a los míos. Y mi primer movimiento era la inacción. La calma. La espera. La tía Brígida, por supuesto, no podía soportar el silencio. Qué grosera tu hermana, siseó. Decirte eso enfrente de todos. Pero no te preocupes, mijita, tú tienes otras virtudes. La inteligencia, por ejemplo. Aunque los hombres se asustan de eso, ¿sabes? Gracias por tu preocupación, tía, dije, mi voz sonando extrañamente distante a mis propios oídos. Pero estoy perfectamente bien. Y lo estaba. Por primera vez en un evento familiar, me sentía libre. La humillación pública, que debería haberme destruido, me había liberado. Al decir en voz alta lo que siempre susurraban, Ximena me había hecho un favor. Había quemado el último puente que me unía a la esperanza de su aprobación. Y en la tierra arrasada, algo nuevo estaba empezando a crecer, una indiferencia helada y poderosa. La orquesta comenzó a tocar de nuevo, un intento forzado de devolver la normalidad a la fiesta. La gente empezó a hablar, pero el tono había cambiado. Ahora, los susurros eran sobre mí. ¿Quién era la hermana misteriosa? ¿Por qué el gran Damián Herrera se había quedado pálido al verla? Mi estatus había cambiado de pobre solterona a mujer enigmática en menos de 5 minutos. Observé a mi familia. Mi madre lanzaba miradas furiosas en mi dirección, claramente molesta porque no había cumplido mi papel de víctima. Mi padre evitaba mirarme a toda costa, concentrándose en su comida con una intensidad que rayaba en lo absurdo. Ximena intentaba reír y socializar, pero su mirada volvía a mí una y otra vez, tratando de descifrar mi nueva actitud. No sabían que ya no había nada que descifrar. La Citlali que buscaban, la que se encogía y aguantaba, había muerto en ese patio hacía 10 minutos. La que quedaba era la CEO de Códice Pagos. Y la CEO no se retiraba de una negociación. La CEO esperaba el momento oportuno para presentar su oferta final. Y yo tenía la sensación de que mi momento estaba a punto de llegar. El guión de la noche ya no era de Ximena. Ahora era mío. Y lo mejor de todo, lo estaba escribiendo sobre la marcha. Decidí que era hora de mover una pieza en el tablero. Con una lentitud deliberada, me levanté de la mesa. La tía Brígida dejó de hablar a mitad de una frase. Todos en la mesa 19 me observaron como si fuera un animal exótico a punto de hacer algo impredecible. No les hice caso. Caminé con la espalda recta hacia la barra, que estaba convenientemente situada cerca de la mesa principal. Mi objetivo no era una bebida. Era Damián Herrera. Lo había estado observando. Se había disculpado de su mesa, alegando que necesitaba tomar un poco de aire. Ahora estaba de pie junto a un arco de cantera, de espaldas a la fiesta, mirando hacia la noche estrellada de San Miguel. Estaba tenso, la línea de sus hombros era rígida. Estaba procesando, calculando.
Me acerqué a él en silencio, mi vestido de seda no hacía ruido sobre las losas de piedra. Me detuve a un par de metros de él. Buenas noches, señor Herrera, dije, mi voz tranquila pero clara. El mundo es pequeño, ¿no cree? Dio un respingo, visiblemente sobresaltado. Se giró para enfrentarme, y a la luz de las antorchas del jardín, pude ver el sudor en su frente. Este hombre, que manejaba miles de millones de pesos, que se enfrentaba a juntas directivas hostiles, estaba genuinamente asustado de mí. La idea me dio una extraña sensación de poder. Señorita Reyes, tartamudeó, recuperando a duras penas su compostura. Yo no tenía idea. De verdad. ¿Ximena es su hermana? La misma madre, el mismo padre, confirmé con una sonrisa que no pretendía ser tranquilizadora. Sorprendente, lo sé. Es que, ella nunca mencionó, y usted en las negociaciones, balbuceaba, buscando las palabras correctas. Fue usted muy dura. Es mi trabajo serlo, señor Herrera. Igual que es el suyo intentar conseguir el mejor trato para su banco, repliqué. Oh, bueno, lo que quedaba de él. La puya no pasó desapercibida. Se puso aún más pálido. Mire, señorita Reyes, lo que dijo su hermana, fue inapropiado. Le ofrezco una disculpa en nombre de mi familia. Negué con la cabeza. No tiene por qué disculparse. Mi familia es mi responsabilidad, no la suya. Y créame, estoy acostumbrada. Ellos tienen una visión, bastante tradicional del éxito para una mujer. Hice una pausa, dejando que la frase flotara en el aire. No se preocupe. No tengo intención de arruinar la fiesta de mi hermana ni de ponerlo en una situación incómoda con su familia. Simplemente disfrute de la noche. Después de todo, a partir del lunes, tendremos mucho de qué hablar usted y yo. En mi oficina. La amenaza velada, envuelta en una cortesía profesional, dio en el blanco. Damián asintió, mudo. Sabía exactamente lo que le estaba diciendo, esta noche somos familia política, pero el lunes, la jerarquía será muy diferente. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Señorita Reyes. Citlali. ¿Por qué no dijo nada? Podría haberla humillado a ella. Me detuve y lo miré por encima del hombro. Porque la mejor venganza, señor Herrera, no es un grito en una fiesta. Es un nombre en la parte inferior de un cheque muy grande. Dejé esa frase suspendida en el aire y me alejé, dejándolo solo con sus pensamientos. Desde la distancia, vi que Ximena y mi madre habían observado toda la interacción. No podían oír lo que decíamos, pero podían ver el lenguaje corporal, mi postura relajada y dominante, la deferencia casi suplicante de Damián. La imagen no encajaba en su universo. La confusión en sus rostros era deliciosa. ¿Por qué el poderoso Damián Herrera parecía estar recibiendo órdenes de la patética solterona? Regresé a la barra, pedí un tequila derecho y me lo tomé de un solo trago. El líquido quemó mi garganta, pero aclaró mi mente. El tablero de ajedrez estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. Y yo acababa de poner al rey de mi oponente en jaque. Todavía no lo sabían, pero el juego estaba a punto de terminar. Llegó el momento de los regalos. Un desfile de sobresabultados y cajas envueltas en papel de seda. El DJ, un hombre con un entusiasmo a prueba de balas, anunciaba a cada invitado que subía al pequeño escenario a entregar su ofrenda. Era un ritual de demostración de estatus, cada regalo una declaración del poder y la generosidad del donante. Cuando el DJ llamó a la familia de la novia, los señores Reyes, mis padres subieron con una caja grande y plana. Mi padre pronunció un discurso torpe y breve. Era un juego de cubiertos de plata. Un regalo tradicional, seguro, predecible. Como ellos. Luego, el DJ, leyendo una nota que claramente le habían pasado, anunció, y ahora, unas palabras de la hermana mayor de la novia, la señorita Citlali Reyes. Un murmullo recorrió el patio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Ximena me miró con una mezcla de sorpresa y aprensión. Claramente, esto no era parte de su plan. Probablemente esperaba que me quedara tranquilamente en mi rincón.
Me levanté y caminé hacia el escenario. No llevaba ninguna caja. Mis manos estaban vacías. Al pasar junto a la mesa de mi tío Eladio, él me guiñó un ojo. Le devolví una media sonrisa. Tomé el micrófono. La retroalimentación chilló por un segundo antes de que el técnico de sonido lo ajustara. El silencio era total. Buenas noches a todos, comencé, mi voz sonando sorprendentemente firme a través de los altavoces. Ximena, Gael. Hoy es un día para celebrar el amor y la unión. Y aunque a veces nuestras vidas nos lleven por caminos muy diferentes, dije, mirando directamente a mi hermana, el lazo familiar siempre permanece. Vi a Ximena relajarse un poco. Probablemente pensó que iba a dar un discurso sentimental y aburrido. He pensado mucho en qué regalarles, continué. Algo que sea duradero, algo que crezca con el tiempo, algo que represente una inversión en su futuro juntos. En mi mundo, el mundo de las finanzas y la tecnología, no solemos regalar cosas. Regalamos oportunidades. Regalamos activos. Así que, en lugar de un objeto que acumulará polvo en un armario, he decidido darles algo un poco más práctico. Hice una pausa, dejando que la anticipación creciera. Como mi regalo de bodas, he comprado a su nombre un paquete de 10.000 acciones de Banco del Norte. Espero que sea el cimiento de un futuro próspero y seguro para ambos. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados que sabían de finanzas. 10.000 acciones de Banorte no era un regalo pequeño. Al precio actual del mercado, representaba más de 1,5 millones de pesos. Era una declaración de poder financiero tan grande que era imposible de ignorar. La reacción fue instantánea. Un estallido de aplausos atronadores. Los invitados estaban impresionados por la generosidad, por la originalidad, por la pura audacia del regalo. Miré a mi familia. Mi padre tenía la boca abierta, sus ojos desorbitados. Mi madre estaba pálida, tratando de calcular mentalmente cuánto dinero era eso. Ximena, su rostro era una obra de arte. La sonrisa forzada no podía ocultar el shock, la envidia y, sobre todo, una profunda y amarga confusión. ¿De dónde había sacado la solterona esa cantidad de dinero? Su narrativa sobre mí se estaba desmoronando en tiempo real. Pero la verdadera belleza del gesto, la capa de ironía que solo una persona en esa fiesta podía apreciar, estaba dirigida a Damián Herrera. Lo miré directamente a los ojos desde el escenario. Él no aplaudía. Estaba completamente inmóvil, su rostro una máscara de asombro. Él era el único que entendía el mensaje completo. Yo no solo le estaba regalando a su hijo acciones de su empresa, le estaba regalando una minúscula, casi insultante, porción del imperio que yo estaba a punto de arrebatarle. Era un movimiento de poder tan sutil y tan devastador que lo dejó sin palabras. Era el equivalente corporativo a escupirle en el ojo, pero haciéndolo con tanta elegancia que todos los demás pensaron que le estaba haciendo un cumplido. Bajé del escenario en medio de los aplausos. La gente me miraba de otra manera. Ya no era la sobrina rara. Era la tía excéntrica y rica. El poder, aunque sea solo la percepción de él, tiene una forma de cambiar la narrativa de una persona instantáneamente. Al regresar a mi mesa, mi tío Eladio me esperaba con una cerveza. Eso, mija, dijo, con una sonrisa de oreja a oreja. Eso fue mejor que cualquier telenovela. Tomé un sorbo de su cerveza. Y eso, tío, le respondí, fue solo el aperitivo. Si esta historia está resonando contigo, si alguna vez te has sentido subestimado, te agradecería enormemente que le dieras like a este video y te suscribieras al canal. Y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La atmósfera de la boda había cambiado irrevocablemente. Mi regalo había inyectado una nueva corriente de especulación y misterio en la celebración. Ya no era la coronación de Ximena, se había convertido en el enigma de Citlali. Podía sentirlo en las miradas, en los susurros. Me había convertido, sin quererlo, en el centro de atención. Llegó el momento de los discursos de los padrinos.
El padre de Gael, Damián Herrera, fue el último en ser llamado al escenario. Subió con la pesadez de un hombre que camina hacia un destino que no ha elegido. Se ajustó el nudo de la corbata y se acercó al micrófono. Normalmente, un hombre de su calibre irradiaría confianza, pero esa noche, parecía vulnerable. Comenzó con las formalidades esperadas. Habló del amor, del futuro, de la alegría de unir a dos familias. Sus palabras eran elocuentes, pero su mente estaba claramente en otra parte. Sus ojos seguían encontrando los míos entre la multitud, como si buscara algún tipo de guía o permiso. Una boda, dijo, su voz resonando en el patio, es la celebración de una sociedad. Dos personas que deciden unir sus vidas, sus sueños y sus futuros. Y en los negocios, como en la vida, aprendemos que las sociedades más exitosas son aquellas que se basan en el respeto mutuo, la honestidad y la capacidad de reconocer el verdadero valor del otro. A veces en los lugares más inesperados. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Ximena lo miraba con adoración, asumiendo que las palabras de sabiduría de su suegro eran para ella y su nuevo esposo. Recientemente, continuó Damián, su mirada fija ahora directamente en mí, ignorando a todos los demás, he tenido la experiencia de negociar con un nuevo tipo de líder. Alguien que me ha recordado que el futuro no pertenece a los viejos imperios, sino a los innovadores, a los valientes, a aquellos que tienen una visión y la persiguen con una tenacidad implacable, sin importar los obstáculos. Un silencio curioso se apoderó de los invitados. El discurso estaba tomando un giro extrañamente personal y filosófico. He aprendido, dijo, y sentí que cada palabra estaba dirigida a mí, una disculpa pública disfrazada de discurso de bodas, que subestimar a un oponente basándose en su edad. Su género o su aparente falta de experiencia es el error más grave que un hombre de negocios puede cometer. He tenido el privilegio de ser testigo de una de esas fuerzas de la naturaleza recientemente, una líder joven a quien, y lo digo con toda sinceridad, respeto profundamente. Ximena sonrió, radiante. Se inclinó hacia Gael y le susurró algo, probablemente convencida de que su suegro estaba hablando de la brillante promesa de su hijo, o quizás, en su delirio de grandeza, de ella misma. Mi madre asentía con la cabeza, hinchada de orgullo por la elocuencia de su nuevo consuegro. Yo no sonreí. Simplemente levanté mi copa en un gesto silencioso, un brindis que solo él y yo entendimos. Era un reconocimiento. Él estaba reconociendo mi poder, y yo estaba reconociendo su capitulación. Así que mi deseo para ustedes, Gael y Ximena, concluyó, volviendo su atención a la pareja de novios, es que siempre tengan la sabiduría de ver más allá de las apariencias. Que nunca subestimen el poder que reside en el silencio. Y que construyan su propia sociedad con la misma fuerza y visión que algunos líderes natos están usando para construir los imperios del mañana. Salud. Levantó su copa. Salud, respondieron los invitados, muchos de ellos confundidos por la intensidad del discurso. Damián bajó del escenario, evitando la mirada de su familia. Sabía lo que había hecho. No me había expuesto, pero había plantado una semilla. Había preparado el terreno. Había legitimado mi poder ante una audiencia de élite, aunque ellos aún no supieran exactamente por qué. Fue un acto de autopreservación, un intento de posicionarse del lado correcto de la historia antes de que la verdad explotara. Y mientras lo veía regresar a su mesa, supe que la explosión era inminente. El discurso no fue el final. Fue la mecha encendiéndose lentamente, acercándose al polvorín. El discurso de Damián dejó una estela de confusión a su paso. La gente aplaudió, pero había una energía nerviosa en el aire. Fue su esposa, Casilda, quien sin saberlo, se convirtió en la catalizadora del clímax. Era una mujer acostumbrada a un universo social con reglas claras, y mi presencia y el extraño comportamiento de su marido habían roto esas reglas. Necesitaba una explicación. Se levantó de su mesa y se acercó a la nuestra, que ahora era el centro de un extraño campo gravitacional. Mi madre y Ximena, viendo acercarse a la matriarca de los Herrera, se levantaron también, ansiosas por formar parte de la conversación. Yo permanecí sentada. Damián, querido, qué discurso tan profundo, dijo Casilda,
Su voz melosa pero sus ojos afilados como cuchillos. Me dejaste muy intrigada. Pero, y disculpen mi curiosidad, dijo, dirigiéndose al grupo pero mirándome a mí, ¿de dónde conoces exactamente a Citlali? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de electricidad. Ximena, siempre ansiosa por controlar la narrativa, se adelantó con una risa forzada. ¡Ay, Casilda! Seguramente mi hermana aprovechó algún momento para pedirle trabajo a Damián. Ya sabes, siempre buscando oportunidades. Es muy proactiva. El insulto era claro, me pintaba como una arribista desesperada, acosando a su suegro en plena boda. Miré a Damián. Era su momento. Podía mentir, evadir, proteger la frágil paz de la fiesta. O podía decir la verdad. Vi la lucha en sus ojos, el cálculo rápido de costos y beneficios. Y entonces, vi la resignación. Sabía que mentir solo retrasaría lo inevitable y probablemente empeoraría las cosas para él a largo plazo. Respiró hondo, un hombre preparándose para detonar una bomba en su propia casa. Miró a su esposa, luego a mi madre, y finalmente, sus ojos se posaron en Ximena. Su voz, cuando habló, fue tranquila, grave y absolutamente demoledora. Ximena, comenzó, y el uso de su nombre fue como el chasquido de un látigo. El negocito de computadoras de tu hermana se llama Códice Pagos. Hizo una pausa. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de un insecto cerca de una de las antorchas. Y desde ayer a las 10 de la mañana, la señorita Citlali Reyes, en su calidad de CEO y fundadora de Códice Pagos, finalizó la adquisición legal de la totalidad de la división de pagos digitales de Banco del Norte. Nadie respiraba. Para ser absolutamente preciso, y para que no haya ninguna confusión, continuó, su voz bajando casi a un susurro, pero cada palabra cayendo con el peso de una losa de granito, tu hermana es mi nueva jefa. Si el silencio anterior fue profundo, el que siguió fue un abismo. Fue como si alguien hubiera absorbido todo el sonido del universo. Vi, como en una película muda, la copa de champán resbalar de la mano de mi madre y estrellarse contra el suelo de piedra. Vi al fotógrafo de la boda, que se había acercado para capturar el momento social, bajar su cámara lentamente, su rostro una máscara de incredulidad. Y vi a Ximena. Su transformación fue un espectáculo de horror y belleza. La sonrisa condescendiente se congeló, luego se resquebrajó, como el hielo bajo una presión inmensa. Sus ojos parpadearon, tratando de procesar una información que su cerebro se negaba a aceptar. La incredulidad dio paso a la negación, una negación tan violenta que sacudió la cabeza, un movimiento pequeño y espasmódico. Y finalmente, cuando la verdad ineludible se abrió paso, su rostro se contrajo en una máscara de puro y absoluto terror. El color desapareció de sus mejillas, dejándola con una palidez cerúlea bajo las luces de la fiesta. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Había construido su identidad, su triunfo, sobre la base de mi supuesto fracaso. Y en una sola frase, su suegro no solo había demolido esa base, sino que había revelado que el rascacielos de su éxito estaba construido a la sombra del mío, un imperio que ella ni siquiera sabía que existía. El telón había caído. La farsa había terminado. Y en el escenario, bajo los reflectores de la verdad, mi hermana finalmente estaba viendo la realidad. Y la realidad la estaba destruyendo. La negación es un mecanismo de defensa poderoso. Para Ximena, cuya realidad entera acababa de ser pulverizada, era el único refugio que le quedaba. «Y mientes», gritó, su voz un chillido agudo que rompió el silencio antinatural. Señaló a su suegro con un dedo tembloroso. «Estás mintiendo para protegerla. Ella no es nadie. Es una solterona que vive para su estúpido trabajo». Luego se giró hacia mí, sus ojos llenos de una furia desesperada. «¿Qué le dijiste? ¿Cuánto le pagaste para que dijera esta locura?» La acusación era tan absurda, tan hija de su propia visión transaccional del mundo, que casi me reí. Pero no tuve que decir nada. Porque mi aliado más fiel, mi tío Eladio, había preparado el golpe de gracia. En el escenario,
junto al DJ, las dos pantallas gigantes que habían estado proyectando un bucle de fotos empalagosas de Ximena y Gael de repente se pusieron en negro. Un segundo después, cobraron vida, no con más fotos, sino con el logo familiar de Televisa y la sintonía del noticiero financiero nocturno, en punto. Nadie entendía qué estaba pasando. La gente miraba las pantallas, confundida. Ximena siguió gritando, pero su voz se fue apagando a medida que la cara familiar del presentador de noticias aparecía en pantalla. Y en la noticia financiera que está sacudiendo al sector bancario mexicano, comenzó el presentador, su voz seria y autorizada, hoy se ha cerrado un acuerdo histórico. La innovadora empresa Fintech, Códice Pagos, ha finalizado la adquisición de la división de pagos digitales de uno de los grupos financieros más grandes del país, Banco del Norte. La cámara cortó a una imagen del imponente edificio de Banco del Norte. Mi madre se llevó una mano a la boca. Damián Herrera cerró los ojos, como un hombre preparándose para un impacto. La operación, continuó el presentador, valuada en más de 1.500 millones de pesos, ha sido liderada por la fundadora y CEO de Códice Pagos, una figura que está redefiniendo el liderazgo empresarial en México. Y entonces, apareció mi rostro. No la Citlali del vestido esmeralda sentada en la mesa 19. Era una foto profesional, tomada en un foro económico internacional un par de meses antes. En la imagen, yo estaba en un podio, hablando con confianza, con una mirada de determinación y poder. Debajo de la foto, un titular en letras enormes y amarillas, Citlali Reyes, la CEO de 32 años que conquistó a Banco del Norte. Un jadeo colectivo, un sonido como una ola rompiendo, recorrió todo el patio. Ahora no había lugar a dudas. No era un rumor. No era una mentira. Era un hecho, transmitido por la cadena de noticias más importante del país. Vi a Casilda Herrera mirar de la pantalla a mí y de mí a la pantalla, su mente conectando los puntos con una velocidad asombrosa. Vi a los socios de negocios de Damián, a los amigos ricos de Gael, todos mirándome con una nueva luz, una mezcla de asombro, respeto y un poco de miedo. Pero mi atención estaba en Ximena. Dejó de gritar. Se quedó inmóvil, su mirada clavada en mi imagen en la pantalla. Vio a la mujer que despreciaba, a la hermana que humillaba, siendo celebrada como un titán de la industria. Vio la escala de su error, la profundidad de su ignorancia. Vio que el juego que ella pensaba que estaba ganando ni siquiera era el juego principal. Ella estaba jugando a las damas mientras yo jugaba al ajedrez tridimensional. La comprensión la golpeó con la fuerza de un objeto físico. Su rostro se descompuso. La ira se disolvió, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y aterradora. Sus rodillas cedieron. Se derrumbó en el suelo, su costoso vestido de novia arrugándose a su alrededor, y comenzó a sollozar. No eran las lágrimas controladas de la ceremonia. Eran los sollozos desgarradores y feos de una derrota total y absoluta. El cuento de hadas había terminado. La princesa estaba en el suelo, llorando entre las ruinas de su propio castillo de arrogancia. Y la solterona, la hermana invisible, se había revelado como la reina que poseía no solo el castillo, sino todo el reino. El telón había caído, y la audiencia estaba en shock. La obra había sido un éxito rotundo. El colapso de Ximena sumió la fiesta en un caos surrealista. El DJ, sin saber qué hacer, tímidamente puso una balada suave, un intento patético de normalizar una situación que era cualquier cosa menos normal. Gael corrió al lado de su esposa, tratando de consolarla, su rostro una máscara de confusión y vergüenza. Pero la verdadera batalla, la que había estado librándose bajo la superficie durante décadas, estaba a punto de tener su confrontación final. Mi madre, Elena, después de un momento de parálisis, se recompuso. Pero no corrió hacia su hija que lloraba en el suelo. Corrió hacia mí. Su rostro estaba rojo de furia. Sus ojos, normalmente críticos, ahora lanzaban chispas de odio puro. Tú, Siseo, su voz baja y venenosa, ignorando a las docenas de personas que ahora nos miraban abiertamente. ¿Estás contenta? ¿Lograste lo que querías? Me quedé mirándola, esperando.
Y arruinaste el día más importante de la vida de tu hermana, continuó, su voz subiendo de volumen. Viniste aquí, con tu dinero y tu arrogancia, solo para humillarla. Para restregarnos en la cara tu éxito. Siempre has sido así, egoísta, siempre compitiendo con ella. La ironía de la acusación era tan densa, tan pesada, que casi me asfixia. Ella, que había orquestado toda mi vida como una competencia en la que yo siempre debía perder, ahora me acusaba a mí de competir. Por primera vez en 32 años, no sentí la necesidad de defenderme. No sentí la punzada de culpa. No sentí nada más que una lástima profunda y distante. Yo no hice nada, mamá, respondí, mi voz tranquila, casi clínica. Yo no mostré ningún video. Yo no di ningún discurso. Yo ni siquiera mencioné mi trabajo hasta que me preguntaron. ¿Pero lo sabías?, gritó. ¿Sabías que esto pasaría y no dijiste nada? Dejaste que tu hermana quedara como una tonta. Como una tonta, repliqué, y sentí una oleada de poder frío recorrer mis venas. Ximena no quedó como una tonta por mi éxito. Quedó como una tonta por su propia crueldad. Por su propia necesidad de pisotear a otros para sentirse alta. Ella eligió sus palabras. Ella eligió su escenario. Yo simplemente elegí no ser su víctima nunca más. Me levanté de mi silla, quedando a su altura. Déjame preguntarte algo, mamá. Si mañana yo anunciara que estoy en bancarrota, ¿el matrimonio de Ximena sería más feliz? Si yo fuera, de hecho, la solterona patética que ustedes querían que fuera, ¿el amor entre ella y Gael sería más fuerte? Ella me miró, sin palabras. La lógica simple de mi pregunta la desarmó. La verdad, continué, mi voz ahora un susurro que solo ella podía oír, es que mi vida, mi éxito o mi fracaso, no debería tener ningún impacto en la felicidad de mi hermana. El hecho de que lo tenga, el hecho de que mi éxito la destruya, no es mi problema. Es el tuyo. Porque eres tú quien nos enseñó a medir nuestro valor comparándonos la una con la otra. Y esta noche, mamá, tu sistema de medición finalmente se rompió. Me di la vuelta, dejando a mi madre con la boca abierta, sus acusaciones desinfladas y sin poder. Mientras me alejaba, vi a Casilda Herrera acercarse a mí. Su actitud había cambiado por completo. La lástima había sido reemplazada por un respeto casi temeroso. Señorita Reyes. Citlali, dijo. No sé qué decir. Lo que su hermana hizo fue imperdonable. Y la forma en que usted ha manejado esto, con una gracia increíble. Asentí cortésmente. Gracias, señora Herrera. Espero que esto no afecte la relación con su hijo. Ella esbozó una sonrisa irónica. Oh, creo que mi hijo y yo tendremos una larga, muy larga conversación sobre sus elecciones de vida. Y creo que mi esposo tendrá una larga conversación con usted el lunes. Era una oferta de alianza. Una rendición. La vieja guardia reconociendo el nuevo poder. El cambio de guardia había sido brutal, público y definitivo. El orden familiar de los reyes se había derrumbado. Y sobre sus ruinas, yo era la única que quedaba en pie. Decidí que ya había visto suficiente. La fiesta continuaría, o al menos lo intentaría, pero mi papel en ella había terminado. Hice una señal a mi tío Eladio. Él entendió al instante. Se levantó, dejando su cerveza a medio terminar, y caminó hacia mí con el pecho inflado de orgullo. Lista para irnos, jefa, dijo en voz alta, saboreando la palabra jefa. Más que lista, tío, respondí. Mientras caminábamos hacia la salida, un camino que ahora parecía una alfombra roja con la gente apartándose a nuestro paso, una figura corrió para alcanzarnos. Era Gael, el novio. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una profunda vergüenza. Citlali, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo lo siento mucho. No tenía idea. Ximena, ella a veces. Lo detuve levantando una mano. Lo miré, y por primera vez, no vi al prometido de mi hermana, sino a un hombre atrapado en una tormenta que no entendía. Tú no tienes la culpa de nada, Gael, le dije, y lo decía en serio.
Eres una víctima colateral de una guerra que empezó mucho antes de que tú llegaras. Pero déjame darte un consejo no solicitado. Me incliné un poco más cerca. Tu matrimonio apenas comienza. Te deseo suerte. La vas a necesitar. No esperé su respuesta. Seguí caminando, mi tío a mi lado. Al llegar a la entrada, le di mi boleto al ballet. Unos minutos después, mi Tesla apareció silenciosamente, su diseño futurista un contraste discordante con la arquitectura colonial de la hacienda. Era un símbolo perfecto de mi vida, una mujer moderna escapando de un pasado anacrónico. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue silencioso. Mi tío no hizo preguntas. Simplemente puso una mano en mi hombro en un gesto de apoyo incondicional. Yo miraba las luces de la carretera pasar, mi mente finalmente en calma. No sentía una euforia vengativa. No sentía un placer sádico por la caída de mi hermana. Lo que sentía era algo mucho más profundo y sereno, una liberación. Era la liberación de un peso que ni siquiera sabía que llevaba. El peso de la esperanza. La esperanza de que algún día me vieran, de que me aprobaran, de que me quisieran por quien era. Esa noche, esa esperanza había muerto. Y su muerte me había dado la vida. Ya no necesitaba su validación. Mi valor no estaba sujeto a su opinión. Estaba en mis logros, en mi resiliencia, en la lealtad de un tío que creyó en mí, y sobre todo, en mi propia y tranquila autoaceptación. Llegué a mi apartamento en Polanco, un espacio minimalista y lleno de luz que era mi santuario. Me serví un vaso de agua y me paré frente al ventanal, observando el mar de luces de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Esa ciudad era mi reino. Yo la había conquistado con mi propio esfuerzo. Y me di cuenta de que había estado mendigando la entrada a una casita de campo en ruinas cuando ya era dueña de un palacio. Ha pasado un mes desde la boda. Un mes de un silencio ensordecedor por mi parte. Mi teléfono se ha llenado de mensajes de texto y llamadas perdidas. Mensajes de mi madre, acusándome de haber fracturado a la familia. Mensajes de mi padre, pidiéndome tímidamente que haga las paces. E incluso mensajes de Ximena, que han pasado de la ira a la súplica, pidiendo una reunión familiar para sanar y entender. Dicen que los humillé frente a su nueva e importante familia política y que es mi deber repararlo. No he respondido a ninguno. He bloqueado sus números. He instruido a mi asistente para que no les pase ninguna llamada. He erigido un muro, no de ira, sino de paz. Pero a veces, en la quietud de la noche, la duda, esa vieja compañera, se asoma. La voz de mi madre, grabada a fuego en mi cerebro, susurra, rompiste a la familia. Y me pregunto. He luchado toda mi vida por ser vista, y cuando finalmente me vieron, el resultado fue la devastación. Así que ahora, les pregunto a ustedes, a la gente que ha escuchado mi historia. Después de todo lo que pasé, después de la humillación sistemática, después de la crueldad calculada, al elegir finalmente mi propia dignidad por encima de su frágil fachada, ¿soy yo la mala? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete y comparte. Cada interacción ayuda a que estas narraciones lleguen a más personas. Nos vemos en la próxima. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.